Estamos de regreso. Personas con sobrepeso, diabetes, asma, enfermedades crónicas o mayores de 60 años no van a poder regresar a trabajar hasta que termine la pandemia. Así lo ha informado la ministra de Trabajo. Además, señala que se sancionará a las empresas con una multa de 40.000 soles por cada empleado que sea obligado a trabajar pese a encontrarse en estos grupos de riesgo. Personas diabéticas, la pregunta era muy directa, trabajadores cuyas actividades empiecen a reactivarse, con diabetes u obesidad, ¿podrán ir al trabajo? No, claramente no, porque están consideradas como personas con factores de riesgo y su exposición al virus o al contagio del mismo lo que hace es poner en peligro su vida misma. De acuerdo. ¿Qué pasa con los mayores de 60 años? Tampoco. También, exactamente, dentro de las limitaciones están comprendidos. Así lo anunció la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres. La población vulnerable no trabajará hasta que acabe la pandemia, pero esta fecha nadie en el mundo la sabe. Según esta resolución ministerial del MINSA, el grupo de población vulnerable está comprendido por personas mayores de 60 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 30 a más, asma, enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Esta medida busca salvaguardar el empleo a la población vulnerable que incluso no puede acceder a la suspensión perfecta. Si sabiendo el empleador que uno de sus trabajadores tiene factores de riesgo y le obliga a ir a trabajar, estamos hablando de una infracción muy grave. Y dependiendo del número de trabajadores de la empresa, las multas que se pueden imponer por esa situación pueden partir de una base de 40.000 soles y multiplicarse en función del número de factores de trabajadores afectados. Según expertos, esta medida tiene sus pros y contras para el empleador y trabajador. Si tiene trabajo, está protegido en este periodo. Si no tiene trabajo, o sea, no hay posibilidades que estas personas encuentren trabajo hasta que acabe la emergencia sanitaria, ¿no? Con esta resolución, las empresas tendrían que asumir costos de salarios y de los exámenes del COVID-19. Si yo hoy día soy un gordito que tiene empleo, estoy más protegido de todos, porque ni me pueden suspender de labores, ni me pueden despedir, ni me pueden reducir el sueldo, salvo que yo quiera. Sin embargo, para cuando acabe la pandemia del coronavirus, el efecto podría ser catastrófico para la población vulnerable, según los expertos laboralistas. Es muy probable que las empresas opten por no renovar los contratos, por ejemplo, o negociar salidas de trabajadores, porque en principio no pueden albergar a todo el aforo que antes tenían, ¿no? Hay un estigma que definitivamente va a pesar sobre ellos de aquí en adelante. Según informes de la Asociación de Diabetes en el Perú, hay 3 millones de personas entre diabéticos y prediabéticos y según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú, el 40.5% de ciudadanos en el Perú tienen sobrepeso y el 19.7% sufre de obesidad. De este grupo de personas, el 60% son adultos. Y según el último informe de CBS, el 34% de personas mayores de 60 años trabaja para cubrir sus necesidades y un 23% trabaja por mantenerse en actividad. Entonces yo creo que el Estado debía revisar seriamente esto, ¿no? Seriamente, porque no solo afecta a las personas su libertad de trabajo, sino a la actividad económica misma, ¿no? Es decir, esta medida afectaría casi al 60% de peruanos que no podrá laborar durante la pandemia, a no ser que sea de manera remota. Gino Tazara, Canal N. Bueno, por lo pronto el abogado laboralista Ricardo Herrera ha señalado que los trabajadores de riesgo no van a poder ir a trabajar hasta por lo menos el 9 de junio. Agrega que no hay norma que impida a las empresas aplicar en estos casos la suspensión perfecta. Los trabajadores de riesgo pueden estar en suspensión perfecta de labores. No hay ninguna norma que lo impida. Lo que lo impide es la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo, desde mi punto de vista ilegalmente, porque si uno no declara que no incluyó a trabajadores de riesgo en la suspensión perfecta de labores, no puede continuar con la descarga de la declaración jurada y la información de la suspensión perfecta de labores. Entonces hay una imposibilidad operativa que carece de toda base legal. Pero, supongamos que el empleador en efecto no incluye a trabajadores de riesgo en la suspensión perfecta de labores y haya agotado los esfuerzos por las medidas que tú mencionas, como vacaciones, reducción de sueldo, reducción de jornada,
Al cabo de la cuarentena, cuando ellos salgan el 9 de junio a trabajar, van a tener tal cantidad de horas por compensar que muy probablemente sea imposible. Se acumularon 600 horas, supongamos. ¿Cuál es el valor, según el sueldo del trabajador, de esas 600 horas? Esa cantidad podrá ser acordada con el trabajador para que sea descontada proporcionalmente o por un porcentaje de sueldos futuros a partir de junio o de gratificaciones futuras.